Radio más escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Estoy muy contenta porque acá hay unos talentosos artistas. Dos señores que tienen premios, nominaciones, pero ni les cuento. Un joven que tiene un ángel me atrajo. Yo estaba ahí en la butaca y dije, este artista va a mi programa. Bueno, los voy a presentar. Rubén Pires, actor, director, dramaturgo, adaptador, docente y bla, 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 bla. El señor acá, Marcelo Bucosi, actor, docente, director, no querés, vos la docencia, un camino pero maravilloso. ¿Cuántos alumnos han pasado? ¿Cuántas obras en tu cuerpo? ¿Cuántos personajes? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ese Miguel, acomodador exquisito que nos hace disfrutar en el Teatro Payró, bueno, ya nos vas a contar. Y ese joven es Tomás Sarquís. Gracias por estar. ¿Falsos profetas? Así es, un falso profeta. Actor, mago, ilusionista. Ya vamos a hablar de mago, ilusionista. Bueno, cualquier cosa, el manto de invisibilidad nosotros, porque a ver si nos hace desaparecer. Bueno, muchas gracias por estar. Por favor. Y bueno, iba a estar Delfina Colombo, una actriz maravillosa que brilla en el Teatro El Grito, dirigida por Iván Moschner. Bueno, Pibitos del Río. Pero a último momento la persona que le iba a cuidar su nena no pudo estar y ella no pudo estar aquí. Así que te mandamos un beso, Delfina, y bueno, lo mejor para esa obra bellísima que están haciendo. Rubén, a ver, me encantó esto de esa obra que fuiste a ver y fue un punto de inflexión cuando eras adolescente, Valle Inclán, Teatro San Martín, Halcón como protagonista. Después la novela que te voló la cabeza, Los Siete Locos, La Perfumería. Mira, te digo todo esto para no cortarte. Hacenos un caminito de eso hermoso. Pero sería muy aburrido para... No es aburrido escucharte. No, pero ¿qué querés que te cuente? Saltaste de los 15 a los 20. Bueno, a ver cómo hace síntesis el dramaturgo. No, bueno. Esa obra. La primera vez que llegué al teatro, que entré a un teatro, fue con el colegio secundario, que nos dijeron de ir a ver una obra y era el Teatro San Martín, la Sala Martín Coronado. Y yo mi familia no era de ir al teatro, a veces al cine, pero poco. Y yo descubrí ahí, la obra era el Romance de Lobos de Valle Inclán. Y me acuerdo, estaba ahí en la platea y entró Halcón y no sabía sí sabía, pero no sabía, como que ni sabía quién la dirigía, no era mi universo. Me acuerdo que dice: ¿quién sois? Sois demonios, sois almas en pena, sois hijos de puta.
Claro, la cara que puso acá Marcelo, me quedé como, ¿what? Yo quiero hacer esto. Yo tenía 16 en ese momento, sí, 16 para 17, y me gustaba así leer. Leía mucho de chico, era como el refugio. Y escribir, había empezado a escribir, dije, yo voy a ser escritor, y había empezado a escribir poemas a los 14, 15. Y ahí yo tenía en ese momento una amante que era más grande que yo, que tenía 24, 25. Entonces dije, voy a escribir una obra de teatro sobre esto, después que vi la obra, y que le había puesto Los perros de Buenos Aires que llegaron al cielo. Vos tenés mucho de cielo, ¿eh? Mucho de cielo y de ángeles. Y porque tengo 13 años de escuela de cura. Quise ser sacerdote, hice todo monaguillo, bueno. Desde los 4 hasta los 17 estuve siempre en colegio de curas. Y eso creo que me pregnó, me hizo ir venir, el tema de la fe, de la religión, de qué es Dios, qué es Dios para uno, el pecado, la culpa. Claro, el arrepentimiento, hay un montón de cosas. Y muy fuerte para un adolescente, un joven, esa decisión. Sí, yo hasta los 20 años, por ahí era todo aparte de la escuela, todas de varones, no eran mixtas como ahora, con lo cual se complicaba mucho más el asunto. Y te miraban raro tus compañeros porque a vos te gustaba mucho leer y meter... ¿Cómo fue eso? Y era un mix raro, o sea, de hecho cambié desde los 4 años a los 17, mis viejos se mudaron mucho, entonces cambié como de 7 escuelas. Y nos mudamos también de barrio, con lo cual eso, no tengo amigos de la infancia, de la adolescencia, es como que me acostumbré a andar solo con lo que tengo puesto. Los mayores afectos y vínculos nacieron a partir de que llegó al teatro a los 24, 25, y amigos que se fueron pegando en la vida, pero esos años de religiosidad, las lecturas ya los ponían me interpelaban de otra manera, ¿no? O sea, leer Roberto Art, ya con la Biblia era medio raro, leer Adán Buenos Aires de Marechal. ¿Quién te recomendó? ¿Un profe te recomendó Adán Buenos Aires? No. ¿Quién fue que te recomendó? Mis viejos tenían negocio en Álvarez Jonte, en el barrio Monte Castro, cerca de la Una cancha perfumería. del Boys. Perfumería fue el rubro familiar desde que yo tengo 4 años. Y claro, en esa época no había colonia de vacaciones, era verano, venía a trabajar al negocio, o sea, hace paquetito como mercadería, pero estabas ahí. Y había al lado una cedería. A mí me gustaba mucho jugar al ajedrez. Yo tenía 13, 14, iba a jugar a la cedería de al lado. Cuando podía me escapaba. Porque los cederos tenían menos trabajo que los perfumeros. Claro. Y me gustaba mucho cómo medían, viste, que tenían ese metro y estiraban la tela, y después con una tijera cortaban el metro. Qué lindo. Y ahí tenía el tablero de ajedrez, y me acuerdo que jugando, tengo que leer una novela, qué sé yo. Y al compañero se eligieron a María José Mármol, Rosa Aurora de Marco de Neville, y yo no sé qué elegir, qué sé yo, porque las novelas mías todavía a los 13, 14 habían terminado de ser Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, Ben-Hur. Claro, toda esa literatura, Tarzán, Bomba, el hijo de Tarzán, lo que uno leía de chico, los cuentos de los hermanos Grimm, y de pronto me dice, pero podés leer Los 7 locos de Roberto Art. Y se consigue este libro, sí, anda, fui a la librería, lo compré y lo empecé a leer. Y fue un viaje de ida, un antes y un después. No tuve retorno. Y eso me alejó también de mi entorno de compañeros, porque empecé a ver la realidad de otra manera. Después también de él leí El juguete rabioso, cómo planteaba el Marechal tema. Adán Buenos Aires. Claro, también. Y todo eso era como los premios de Cortázar, viste que
libro de Arena de Borges, que era sale en ese momento de Cortázar Rayuela. Uy, otra que nos voló el bocho. Y también estudiaste, o no sé si hiciste toda la carrera, filosofía, entraste y dejaste luego. Yo termino quinto año, me recibo de perito mercantil, porque cuando a los 12 yo quería ser aviador. No me preguntes por qué. Para volar. Por lo pronto para volar. De alguna manera tenía que volar. Y quería ir a la escuela de aviación en Córdoba, que había una escuela de aviación. Y mi vieja me dice, no. A vos te gustan mucho las mujeres. 12 años. Mamá, por eso lo metió ahí que siga en el monasterio. Dice, termina quinto año, después vos estudias lo que querés. Ufa, buah. Terminé quinto perito mercantil y dije, voy a estudiar filosofía y letras, yo quiero escribir. Año 72. Solano Lima, Villanueva, fin de Lanús, llegada de Perón, Rucci, de un quilombo. Durante 2-3 meses que iba a la facultad, nunca pude tener clase. Claro. Era una facultad muy politizada en ese momento. Era uno de los bastiones así de la ideología que se oponía al gobierno militar del momento. Y dejé. Iba a la perfumería. Después dije, tuve una novia que estudiaba Derecho. Me anoté en Derecho. Fui a Derecho y un día empezaron a los tiros abajo de una biblioteca. Me tuve que meter. Dije, no es Derecho para mí tampoco. Agronomía, que me gustaba el campo. Hice 6 meses en agronomía y era mucha química, mucha cosa que no era lo que yo... Mucho exacto, sí. Claro, no digo, pero esto no es el campo, es un laboratorio, no estar con esto. Y entonces dejé y me toca el servicio militar. Bueno, como ven, el señor de tanta cedería que iba ahí al vecino, tiene mucha tela para cortar. Ya nos va a contar del Rom María, que casi el Chacho Dragón se muere cuando vio que lo usaba para cocinar, el vínculo que tenían ellos de hablar de mujeres. Bueno, ya nos va a contar, un montón de cosas. Pero, Marcelo, tu Chacabuco, esa primera obra que hiciste, que eran El Guapo de 900, que primero te decían que no porque tenías voz finita. Va a contar. Claro. Yo acompañaba a mi hermano, como cuento en El Acomodador, a los ensayos del Conventillo de la Paloma, porque había un grupo de teatro que dirigían Coca y Miguel Benac, mis primeros directores de teatro, y mi hermano había entrado ahí. Entonces yo, que ya a los 9 había visto una obra en el teatro que quedaba justo enfrente de mi casa, Pluf, el fantasmita, había visto una obra infantil. Y yo dije, yo quiero estar ahí arriba, cuando terminó ese mundo mágico. Y a los 15, bueno, mi hermano entró en el grupo y yo voy a los ensayos con él. Y estaba sentado ahí y le dije a Coca, me gustaría trabajar. Bueno, no te cambie la voz, yo te voy a dar un papelito. Qué didáctica y pedagógica. Porque estaba ahí en la adolescencia, sí. Viste que un día tiene la boca de las hormonas. Así que justo al año siguiente, en el 74, hacen una apuesta de Un Guapo de 900 de Eichelbaum, que hay 29 personajes, entre los cuales había un muchachito de 16 años, y ahí fue donde debuté. En el teatro, en esa época era Teatro La Mueca, se llamaba, y hoy es el Teatro Italiano, una preciosa sala. Acá con Rubén hemos estado compartiendo ese escenario. Así que bueno, siempre que puedo vuelvo a... Sí, y ahí hicieron un preestreno, digamos, del Acomodador. ¿Cómo es el título completo? Recordame, El Acomodador, Memoria de un Oficio. Memoria de un Oficio. Estás divino, fantástico. Un trabajo enorme, porque esto que él hace personajes que se le pegan, ya nos vas a contar, pero no es buen actor como vos. No, entonces claro. Eso había que trabajarlo mucho. Pero es imposible que no te pregunte acerca de tu amado Andamio 90, que por supuesto vos, Rubén, hiciste mucho ahí también. Y que nos hables de La Boero, fuiste también docente, vicerrector. Le vamos a pedir a Gonza que pase ahí un audio de Alternativa donde nos invitan a algo que va a ser el señor Cartoon.
mi amado maestro, junto a Ricardo Monti, dos enormes, y nos cuenta Marcelo. Hay ideas, imágenes que aparecen con fuerza, pero a veces se nos escapan antes de tomar forma. ¿Qué las empuja? ¿Qué las detiene? En el próximo encuentro del ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa, el dramaturgo y director Mauricio Cartún explorará el uso del conflicto como motor del imaginario. Una clase para quienes escriben, actúan, dirigen o están en pleno proceso creativo. Te esperamos el sábado 7 de junio de 11 a 13 horas. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscribite ahora en www.alternativa.ar. No te pierdas esta clase única. Bueno, aquí estamos. No se pierdan esa clase única con el enorme Mauricio Cartún. Sí, contanos todo lo que nos puedas decir de la Boero, porque la verdad que es enorme. Bueno, yo la conocí a Alejandra, yo no estudié en Andamio, pero Andrés Basalo y Rubens Correa, en un ciclo que había organizado Alejandra, que se llamaba Los que Vienen, donde participábamos actores muy jóvenes, como en este caso acá nuestro compañero, integrados a actores ya con mucho recorrido. Hicimos la Fiesta del Hierro de Roberto Ar, justamente. Y entonces, bueno, Alejandra me ve trabajar ahí y le gustó como yo trabajaba, mi trabajo como actor. Entonces me llama para el año siguiente a hacer una obra, llamó Ofensa, una obra de John Hopkins, un inglés, y un personaje terrible que lo iba a hacer Raúl Rizzo y después no pudo por compromisos laborales. Y cuando, bueno, me da el texto y me dice, esta es la obra que vamos a hacer. Casi te desmayas. Casi me desmayo y digo, te la agradezco mucho, pero yo no puedo hacer esto. No vas a poder, como decía ella. Así que, bueno, sí, le hicimos. Era una obra terrible porque era la historia de un policía torturador muy fuerte. Y la apuesta que ella había hecho era todo el público sentado en círculo. Todo transcurría dentro de ese círculo. Había gente que no lo soportaba y se iba. Bueno. Y ahí, bueno, ingreso a Andamio y después, como yo hice el profesorado en lo que es la UNA hoy, que todavía era el conservatorio. Y vos también fuiste docente cuando era UNA. Claro, yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático y después fui docente de UNA. Claro. Nosotros justo agarramos la transformación, así que teníamos el título de Escuela Nacional y de UNA en esa época. Entonces, bueno, cuando empiezo a buscar trabajo como docente, yo seguía trabajando con Alejandra como actor. Habíamos hecho en el Cervantes también una obra, Alma en Pena, de Ropner. Y bueno, y me dice, bueno, venite acá a la escuela a trabajar. Y ahí estuve 22 años. Primero empecé como profe y después pasé a la vicerrectoría. Hicieron muchas cosas. Hicimos muchas cosas porque ahí justo se había organizado la escuela con títulos oficiales, las 3 carreras, que acá el compañero hizo una de ellas, la tecnicatura en actuación, la carrera de dirección y el profesorado de teatro, que esa era la más fuerte, digamos. Y con Alejandro Samek, bueno, fue con quien armamos todos los programas que había que presentar al ministerio, que iban, venían, aprobaban, la burocracia. No aprobaban y toda esa historia. Y bueno, quedó formada lo que hoy es la escuela de Andamio, ¿no? Que sigue con las 3 carreras. Bueno, te disfruté como actor ahí también, obras del señor. Ya vamos a seguir hablando. Y mientras le pregunto algo acá a Tomás Arquís, que lo mencionaste, que estudió allí, que hizo una carrera en Andamio 90, quiero que me cuentes alguna de esas anécdotas que seguro que tenés hermosas con la Boero, Alejandra. Con Alejandra. Bueno, en el acomodador, que hacemos un homenaje a Alejandra. De hecho, en principio íbamos a estrenar en Andamio, pero después, bueno, surgió lo del Pairó, pero algunas funciones vamos a hacer este año en Andamio.
el texto que yo digo de León Felipe, el poema Ya no hay locos, era un momento de una obra de versos rebeldes, una obra que había armado Alejandra, que era un homenaje a poetas argentinos, latinoamericanos y españoles. Y en esa escena de León Felipe estaba ella diciendo ese texto y éramos varios actores, Guillermo Parodi, Silvina Katz, Estela Minardi, yo y Alejandra y yo. Y quedábamos nosotros dos, Alejandra con un atril, porque bueno, tenía muchos problemas ya de salud, entonces por ahí se perdía y leía, y yo sentado en una punta del proscenio. Y a veces no llegaba ni a leer, entonces improvisaba en verso a ¡Ay, León qué Felipe. maravilla! Y yo miraba y se me caían las lágrimas Claro. sentado, porque no se podía creer lo que era esa mujer porque hacía como 3 paradas, llegaba en el taxi, paraba en el hall de andamio, después llegaba al camarín para poder respirar, ¿no? Pero se prendía la luz y era Mágico. la magia que aparecía. Bueno, qué maravilla. Y todo lo que tendrás para guardado ahí, Sí, claro. en secreto. Y hablando de magia, acá este mago, mira, justo. mirá, pero justo. Tomás, quiero saber que nos cuentes un poco, porque además de en Andamio 90, te formaste, corregime si me equivoco, en Telefe Casting, en donde el examen es muy riguroso porque no pagan, ¿no es cierto? Entonces, contá un poquito eso. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, mirá, algo que había borrado, Telefe Cast. Sí, creo que fue el año 2000. Exactamente, era un programa que tenía Telefe como una escuela, medio que querían formar actores en danza, en canto y en actuación. Y yo había visto que Rada, Agustín Aristarán, lo había hecho, es un genio, lo admiro mucho a Rada, lo había hecho en su momento, y yo dije, uy, bueno, voy a probar por acá, pero no sé si lo hago. Y en un evento social, haciendo un show de magia, se me acerca y me dice, che, acá hay alguien de Telefe que me dijo que están abrieron las inscripciones, me dice que vayas, que te anotes, que pruebes. Viste, como que yo lo había buscado por mi lado y él me dijo, che, hacelo. Y dije, el universo ahí. Y lo vamos a hacer. Y mandé el video y fueron varias etapas de casting y fue muy interesante. Primero contás una anécdota, mandando un videíto, si les gusta después te llaman para que vayas presencialmente y yo fui a hacer una rutina de magia y eran todos actores increíbles, se mandaban unos monólogos tremendos, unos cantantes que cantaban preciosos, unas zamas, unos bailarines, unas coreos, y yo iba ahí a hacer mi truco. Hice un truco de magia donde hacía aparecer una moneda, desaparecía una botella de vidrio y listo, y un monólogo simpático que acompañaba eso, y dije, ojalá salga. Y se ve que les parecí simpático y me terminaban diciendo, bueno, como el cupo de minoría hay que meter un mago, bueno, metamos un mago. Había, claro, todos actores, bailarines, cantantes, y dije, metamos un mago. Y ahí me metieron, y estuvo re lindo el proceso. De hecho, fue el último año de Telefe Cast, porque después hubo un tema con Telefe. ¿Qué año fue ese? Esto fue 2019. Después hubo un tema que se vendió, que no se pudo seguir esa escuela, porque eso era financiado por ellos mismos, como intentando generar un semillero de talentos. De ahí salieron varios que después actuaron en ficciones. Y bueno, ese fue el último año que se hizo, así que fui el último y me sirvió para conocer un poco más el mundo de la actuación. Como que antes en el colegio había hecho un poquito, pero lo veía de lejos, ¿no? Y ahí tuve una formación un poco más, bueno, 3 veces por semana tenés que venir, tenés que cantar, tenés que actuar. Y yo me acuerdo... Tenés que leer también y estudiar, se lee, se estudia. Yo me acuerdo que lo que me costaba. Impresionante. Había un director, creo que el Negro Luna se llama, un director de ficciones. Y yo estaba ahí en una escena tremenda, una escena donde yo tenía que estar triste. Y yo estaba muy nervioso. Todos mis compañeros mirándome y las cámaras, porque estábamos ensayando con cámaras. Y yo me reía por la tensión. Y me agarraba y me cagaba a pedo y me decía, Tomás, escuchame, no tenés que estar serio. Yo estaba nervioso, todos mis compañeros actorazos de toda la vida y yo ahí. Bueno, pero después fuiste a año 90 Sí. para que te acomodaran un poco. Para que me acomodaran las ideas, tal cual. Sí. ¿Cómo fue ese camino? Y bueno, por suerte fue muy lindo. Y contaba un poquito antes, arranqué en 2020, en marzo, chocho de la vida, llego primer clase con Nati Chiesi, una genia de la vida, hermosa la clase, éramos 25,
segunda clase virtual, pandemia. Todos en las casas. No puede ser, yo me anoto en teatro encima que digo, Teatro del el cuerpo, el otro cuerpo de hay la que poner el cuerpo virtual, ¿no? Me diga, impresionante. Y bueno, igual se rompieron la cabeza en andamio para generar propuestas para que incluso estando desde nuestras casas podamos seguir intentando transitar un proceso que si bien no es lo mismo, bueno, nos nutrió en otros aspectos que estuvo buenísimo. Así que en ese sentido muy bien. Y bueno, fui conociendo poco otro teatro. En mi mente no existía, mi concepción del teatro era otra, y en la experiencia de Telefe era un teatro muy cámara. Acá era teatro físico, hay que poner el cuerpo, el compañero, hay que modificarlo. Bueno, ya nos vas a contar cómo llegaste a la magia, al espectáculo que están haciendo. Y usted después, señor, también me tiene que contar de ese documental que fusionaron, cine y teatro, esa peli, bueno, con Alfredo Martín dirigiendo, talentoso, enorme, artista también que estuvo acá. Y vamos a seguir un poco con Rubén. Por favor, no te puedo no preguntar de Chacho. Así que vos dirigiste su obra póstuma, que era, corrígime si me equivoco, era la última copia que había y te la dieron a vos. ¿Cómo fue esto? No, la relación con Chacho nace en el 98. Sí. Que yo tenía un teatro en Once que se llamaba El Observatorio y hago una coproducción con el San Martín, que es una apuesta de Marat-Sade. Viví tú y todo lo que te pasó con esa apuesta. Claro, Chacho viene enorme a ver esa obra y yo no nos conocíamos. Sí, yo empecé a estudiar teatro con textos de él, con Historia de mi esquina, Los comediantes Dragún. Y de golpe esa noche me dice de ir a comer por una pareja interpósita que una de las actrices se conocían con él. Entonces vamos a uno ahí que está por Boedo, lo de El Poeta, casa, ¿cómo era que estaba? Del teatro, en un restaurante que iba mucho la gente del teatro. Vamos a comer y me dice, yo quiero que vos dirijas en el Cervantes. Bueno, y te digo. Así. Quiero que dirijas Los indios estaban cabreros. Yo había ido hace un año a llevarle un proyecto, él me dijo, no, yo los próximos 5 años ya sé todo lo que voy a hacer, no tengo proyectos nuevos, o sea, ni bola me había dado. Cuando ve Marat-Sade, agarré y me dice eso, digo, mira, yo si vos querés que haga una obra de teatro argentino, yo tengo en mi cabeza una versión de Estéfano, año 98, que quiero hacerla con orquesta, porque yo siempre la pensé que siempre se hace sin música. Y es el protagonista música. Claro, y digo, me dice, no, este año quiero, si vos querés, haces Los indios estaban cabreros, el año que viene yo hago Estéfano con vos. Digo, no, pero leo Laura y digo, Chacho, esto hay que moverla, porque el año 58 habla mal del panadero, habla mal de la clase media. Adaptala como vos necesites. Digo, y los personajes que yo voy a poner, yo me gusta trabajar más con gente de teatro, que yo pueda. Digo, mirá que no voy a. No, vos elegí. Entonces, ahí hablo con Patricio Contreras y me dice, mirá, me gusta lo que vos hacés, pero la obra no lo movió. Rolly, lo llamo, vamos a comer. Se pide un súter etiqueta marrón, porque le gustaba el vino blanco. Sí. O el Michel Torino, no sé por qué el Torrontés. Dices, y bueno, esto que te dije, y digo, pero necesito otro protagonista joven que sea morocho también. Y ahí aparece, que lo había visto a Oski, que estaba apareciendo ahí, había egresado del IUNA. Y lo vi en El Puente, que dirige Marcove en Cervantes, que estaban Marcove, pero descubrió un montón a Furriel también. Claro, muchos. Lo vi ahí y digo, hablo con Oski y después pongo a Luis Campos. Eso se hace, Chacho se muere en el medio del proceso, no llega a ver el estreno de Los indios, que anda muy bien, o sea, ahí aparece lo del ron, que yo dije que mi vieja me había traído un ron de Santo Domingo y qué bueno, porque le encantaba el ron de la época que vivió en Cuba, y me dice, ¿y con qué lo tomas? No, lo uso para cocinar. Casi se... Ese ron, cosas, usar ron negrita para cocinar, me dice, pero bueno, te lo traigo, le digo.
Y él había tenido un tema ya del corazón, él ahí tenía 68, 69, y lo guarda en un cajón. Entonces todas las semanas me hacía ir a contarle un poco qué pensaba yo de la adaptación de los indios y qué sé yo, y me da un texto de una obra que él había escrito, El pasajero del barco del sol, por un barco que se había encontrado en el desierto, que no estaba terminada, y no se le había dado a nadie, por eso yo no lo sabía. Ahí íbamos a hablar, él sacaba el ron, pedía 2 vasitos a la tarde, y fumaba a escondidas. Cuando venía Calatayud, que era el vicedirector, toma vos. Me daba el cigarrillo. Pibe, vos fumás acá adentro. Estaban a vos. Y si viste, perdón, en el medio de eso termina Los Indios, y cuando murió Dragún, Calatayud, que era el vicedirector, dice, bueno, yo quiero hacer una obra póstuma de Chacho, que es El pasajero del barco del sol. Creo que habló con un par de directores, pero dice, pero te la dio a vos, así que, pibe, quiero que la hagas vos. La leo, digo, bueno, era una obra que yo concebía para la sala chica, por lo que había concebido en escritura. Por el universo, claro. Claro, era como medio onírica, viste, esos mundos de Chacho. Digo, no, pero tiene que ir a la sala grande. Digo, Calata, 1.100 personas no pueden ver este producto, es muy loco. Dice, bueno, adaptarlas como adaptaste Los Indios. Entonces, adapté el material, volvía... ¿Tenía mucho de autobiográfico de él? Sí, había mucho autobiográfico. Y además, la viuda de él, que era una doctora de esa última época de él, tenía cosas de él, tenían de todo su romance entre ellos dos, los mails que se mandaban en esa época, viste que no había como ahora WhatsApp y Messenger todavía no era lo que era. Estamos hablando del año 99-2000, el romance fue anterior, entonces habían fotocopiado todo y lo tenía en una carpeta todo el romance de mail. Y me lo pasa, bueno, leo Milagro en el Mercado Viejo, que es una obra hermosa de él, Ceremonia al pie del obelisco, que la hace para teatro abierto. Yo empecé a leer y cosas que a él le gustaba mucho, Nina Simone, como si su cantante sería Nina Simone. Y a partir de todo eso empecé a hacer no biopic, o sea, pero sí era ficcionado lo que a mí me interpelaba de la existencia de él. Y la hice en un momento, en un purgatorio, hablando del cristianismo, que era un purgatorio de clown. Mira. Que era entre el momento es entre la muerte y pasar al otro plano. Pasar al otro plano. Donde se le aparecían todos clown al personaje protagónico, que era Luis Campos, y eran 22 clown. Rubén, vamos a hablar más adelante de esta obra, Dios colecciona ángeles caídos, pero también sos muy respetado por toda tu investigación y puestas que has hecho acerca de Beckett. Y quiero contarte que soy muy amiga e hice dramaturgia con él, fuimos compañeros de el hermano de Miguel Gerberov, de Jorge Gerberov. Ah, mira. Así que sé varias cosas por él que me ha compartido, porque como digo siempre, mi otra vida, yo fui profesora en letras mucho tiempo, entonces cosas que sé las sé porque soy muy curiosa, pero mi camino acá en La curiosidad mató al gato. Sí, mató al gato. Que no me mate a mí. Bueno, eso, vamos a hablar. Gonza, ¿pasás esto de las pautas y le vamos a preguntar a Marcelo algunas cositas acerca de esta obra? Ese Miguel que me enamoró. Si el teatro es tu pasión, tenés que estar acá. En nuestro programa Viva el Teatro por Radio Sónica, llegamos directo a quienes aman, nacen y viven el teatro en Buenos Aires. Tu obra, escuela o proyecto puede ser parte de nuestra comunidad. Publicidad efectiva y a medida para llegar al público que realmente importa. Pautá con nosotros y dale protagonismo a tu proyecto. Contactanos ahora y reserva tu espacio. vivaelteatro.pautas@gmail.com
vivaelteatro.pautas@gmail.com. Viva el Teatro, lunes 14 horas, Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, volvemos aquí y tengo, señor, muchísimo para preguntarle, pero no quiero que se nos vaya el tiempo y que no hable de Miguel. ¿Cómo también festejando tus 50 años? Mis 50 años. Miguel Ángel Romani es el personaje del acomodador del supuesto teatro italiano, donde va a haber una función del Desperfecto de Dürrenmatt. Eligieron una obra bárbara, el título para lo que pasa. Fue una obra en la que yo trabajé también en estos 50 años como actor, una versión que había hecho Malena Marechal. Y bueno, el protagonista de la obra no puede llegar, porque tiene un problema de tránsito en la autopista, y el acomodador les propone al público, bueno, si se quieren quedar, primero les dice que si quieren el reintegro de las entradas. O primero nos acomodás. Primero los acomodo, los recibo, les pido que me den propina, porque no, en general no dan propina, pero el otro día lo conté, ya llevo 8.400 pesos. Aguante la producción. Después, bueno, le digo que pueden cambiar la entrada para otro día, si se quieren retirar, y un matrimonio el otro día que estaba en la primera fila empezó a mirar a la mujer y ya se levantaba como que decía, bueno, esto no se va a hacer. Se suspende la función. Se suspende la función. Y después le digo que, bueno, que les propongo esperar juntos, junto con mi compañera, Rosana López, la boletera del teatro, y que algo vamos a hacer ahí juntos. Y entonces le cuento que en estos 50 años de acomodador, viendo todas las funciones, las obras se me quedan pegadas en el cuerpo. En el alma. Y en el alma. Y entonces voy haciendo fragmentos de distintas obras en las que yo trabajé, porque el proyecto surge un poco, bueno, con Alfredo, cómo celebrar estos 50 años de actuación. Entonces, mira, estas son todas las obras en las que yo trabajé, porque tengo todos los textos, y eran unas pilas de obras. Y dice, pero qué aburrido que un señor se pare y empieza a decir pedazos de obra. Hay que buscarle la vuelta. Ahí el dramaturgo. Aparece la historia del acomodador. Y es un homenaje a los oficios del teatro. Claro, ¿no? Y también a los oficios invisibles que no se puede hacer teatro sin ellos, pero que... Exactamente. El acomodador, la boletera, la técnica de luces que después también aparece, y los fantasmas del teatro. Y los fantasmas. ¿Cómo fue la elección de los textos que todos, Marcelo Bucó, sino Miguel, no estuvo en el cuerpo? ¿Cómo fue esa elección? Sí, bueno, era buscar el hilo de por dónde contarlo y seleccionar qué íbamos, para que no fueran una cosa tipo Frankenstein, ¿no? Claro. Digo, que todo tuviera que ver con todo, la elección de los textos. Pero seguramente tuvo que ver con vos, ¿no? Con momentos. Sí, y bueno, y hay mucho de mi biografía, cuando hablo de mi abuelo italiano, hacemos un pedacito del organito, del organito, que acá el maestro me dirigió en esa obra. Entonces, hay muchas cosas de mi vida que son reales, y bueno, había que buscarle cómo relacionarlo con la biografía de este acomodador, que su hijo se fue a Italia y lo está invitando a que vaya para allá a vivir. Bueno, toda esta historia del 2001. Y vamos contando además un poco la historia del país. Hay un homenaje a Haroldo Conti. Porque es de Chacabuco. Es de Chacabuco. Y el fragmento que hago es de un unipersonal que yo hacía, Lo que llevo de ausencia. Está el homenaje a Alejandra. Hay textos de Shakespeare, de La Tempestad, de Pessoa. Pero todo tiene que ver creo que con la magia y con lo mágico del teatro, y entonces ahí se fue buscando. Y sobre todo, bueno, buscar la relación con el público, ¿no? Porque este acomodador está todo el tiempo tratando de que la gente no se vaya. Y que no te pida la entrada, la plata. Claro, así que en un momento dado Sandra, la boletera, dice, bueno, ya pasó una hora,
y justo pasa una hora el espectáculo dura 1 hora 5. Y dice, tendríamos que ir encontrando un final para todo esto, porque la gente... Claro, claro. Así que bueno, tiene mucho humor y a la vez lo que nos devuelve el público es que tiene una cosa que va muy a los sentimientos y Sí, va muy siempre se empatiza y emocionada. ahí uno completa con su propia imaginación y eso es fantástico. En Andamio 90, yo sé que en el Pairó sí, porque trabajé mucho, hasta tuve la llave del Pairó mucho tiempo. Mm, En Andamio 90, ¿hay fantasmas? hay fantasmas. Contá Sí. quién, cuál, decía algo. Y Decía, siempre decimos que Alejandra se quedó ahí Sí, claro. guiando. Sí. Y en las aulas también había. ¿Ah, sí? Andaba, sí. Me acuerdo que una Mm. vez unas chicas vinieron corriendo a la oficina. Y, ay, pero estamos ensayando en el aula 3 y hay ruidos. Y que, no. Y estaba Rita, una compañera mía, Rita Armani. No, quédate tranquila, quería que es Alejandra que anda por ahí. Bueno, nombrá todo el equipo, dónde compran las entradas, todos los archivos que te quieras Muy bien. mandar. El acomodador, Memoria de un oficio, estamos los sábados a las 20 horas en el Teatro Pairó, San Martín 766, al lado de las Galerías Pacífico, para el que no conoce la zona. Las entradas son por alternativa o en la boletería del teatro y hay descuentos para estudiantes y jubilados. ¿Los sábados? Los sábados a las 20 A las horas. 20 Ahí horas. nomás de Tempranito. Avenida Córdoba. Ahí nomás Pasito de de Avenida Córdoba. Córdoba. Rubén, Dios colecciona ángeles caídos. En tus puestas siempre está una búsqueda de un lenguaje que tiene que ver con la sorpresa, la extrañeza también. ¿Cómo caminás y cómo buscaste en esta obra que te contás si querés de qué va lo que se pueda? Yo no digo nada para que el público vaya y después esto que te pregunto. Bueno, recién hablaste de Beckett y acá con el compañero y querido Marcelo fue partícipe de 2 de mi tránsito del grotesco. A mí me gustan los materiales que me ponen en un lugar que me interpela a proponer algo estético diferente a lo que se viene haciendo con ese material. No tengo un porqué ni un para qué. Es algo que me pasa. ¿Qué pasa? Me pasa con la comida, ¿viste? Digo, no, pero esto se puede hacer así, se puede hacer así. Porque si te gusta cocinar a vos. Sí. Y como cocina. Creo que es lo único que hago bien, ¿no? O sea, y entonces, cuando después de este periodo del grotesco que empezó ahí un par de años antes de la pandemia y terminó con El Organito, que fue lo último que hicimos en Andamio acá con Marcelo, esta obra me la había dado una primera versión Víctor Wiener en pandemia. Y yo le digo, me gusta el título, pero no coincidía en... Digo, no es algo que yo siento que puedo contar. No tengo nada para contar de esto así. Dice, bueno, pero fíjate. Digo, mira, si yo me tengo que poner a adaptar, digo, porque no está estrenado, o sea, reescribir un material. Bueno, reescribamos. Entonces acordamos reescribirlo y empecé a concebirle. Y como hablaba de esto de Dios, y bueno, ahí empecé a meter mano a partir de otra estructura dramática, darle a la mujer otro rol, a otro final. Y dije, ¿cómo? ¿Desde qué lugar contar esto? Y empecé a concebir esta comunión de dramaturgias, de lenguajes, y trabajé, yo ya lo había visto, varios trabajos de Lucho Basalo, el hijo de Andrés, que lo mencionó Marce, y tenía ganas, me gusta confrontarme con otro artista que me provoque y me haga generar otras cosas. Vainikov andaba medio cachuzo, entonces convoqué a Mariano Cosa, que habíamos hablado, y volví a trabajar con Traferri, que fue el que hizo las luces del pasajero, Nerida Bellomo, que es la vestuarista, y llamé a Marito Falcón, que estaba también en Stephanie, alumno acá de
de Marcelo en Andamio. Ah, fantástico. Él me la presenta a Josefina Basaldúa, que es la que hace Aide, que también es profe de Andamio. Y llamo a Guido Dalbo para hacer el capitán, que trabajó Ex militar. un ex militar al que se le aparece un fantasma Sí. a pedirle cuentas de qué pasó hace 30 años. Y elijo ahí el año 94, que es cuando se elimina el servicio militar por la muerte del soldado Carrasco. Y como que este capitán se queda ahí instalado y vive en un universo analógico en el 2025. Y dije, bueno, ¿cómo cuento el más allá? Y ahí me aparecía que no quería usar la pantalla típica como se usa, que es proyección. Entonces, con Ale Mateo, que había visto trabajos de él, concebimos que las proyecciones fueran sobre un ventanal, que es lo que se ve que pasa afuera. Entonces se valida el hecho de... Además, muy lindo el espacio de Ítaca para contar universos, tiene muchas posibilidades para habitar el espacio. Sí, en la parte esa de arriba Sí. que tiene el escenario. Y ahí empecé a... Ahí después mato al autor primero. Sí. Aunque soy yo uno del 50%, pero siempre cuando escribí o adapté y empiezo a dirigir, siento que empieza a habitar otra persona, podría Claro. decir. Me vinculo con otra parte donde no está mi cabeza, está Claro. lo afectivo, lo emocional, me modifica mucho lo que provocan los actores. No sé trabajar una obra, no la puedo pensar antes, no la puedo concebir antes, la concibo a partir de lo que me pasa con Marcelo, Claro, por los ejemplo. cuerpos de los actores ahí, Bueno, las energías. Y además esto, ¿no? Que todo es dramaturgia, todo, Ujú. nada está porque Claro. sí, y todo tiene que estar, pero no estar. Claro, Y ese es el sí, trabajo, ¿no? Para construir lenguaje. Mencionar el elenco, los horarios, las entradas, todo. Las entradas están por Alternativa Teatral. O pasan por Ítaca también y las pueden comprar. Directamente en boletería podés Sí. pasar. Y el elenco, como dije, era Guido Dalbo el capitán, Marito Falcón el fantasma y la modista Josefina Basaldúa. La coautoría es con Víctor Wiener, vestuario de Lenida Bellomo, música de Mariano Cosa, escenografía de Ale Mateo, proyecciones de la parte de artistas visuales de Lucio Basalo, la prensa de Paula Sinking y Traferri el iluminador, asistente de dirección Darío Restucho y Orlando Santos, que son ya así como viejos conocidos, y va los lunes 20:30 en Ítaca. Hay descuento para jubilados y estudiantes y varias promos. Dura hora Humahuaca, 5. esquina Medrano. 40-27. Ahí está, y es un lugar hermoso, pueden tomar algo. Tomás, ¿cómo, porque son un grupo de artistas, cómo se gestó esto de falsos profetas? ¿Cuál fue el objetivo, no? Agradecemos a Prensópolis, a Ale, que hace la prensa de tu espectáculo. Exactamente. Bueno, esto se gesta, lo cuento desde mi punto de vista. Yo estaba en mi casa tomando unos mates, muy tranquilo, cuando me manda un mensaje un tal Jonás, que yo abro la foto de perfil y veo un tipo que tiene una cabeza de un conejo. Me hackearon, digo, ¿qué está pasando acá? Me llegó el momento, Dios, no entiendo qué está pasando. Me dice, hola, me pasaron tu contacto y te quiero convocar para un proyecto. Y bueno, rarísimo, me escribe un tipo con un conejo. No sabía quién era Jonás Bollman. Me cita a un café Habana, a 3 cuadras de mi casa. Me siento y llega un tipo cansado con un anotador que abre y me arranca a hacer preguntas de la magia, de mi historia como mago, y anotaba. Y yo digo, ¿qué es esto? Y dice, mirá, cierra la onda y me dice, mirá, Tommy, yo tengo una idea. Yo vengo trabajando, yo soy mago y además estudié, me formé en LEMAD y me encanta el teatro y la magia. Y siento que la magia tiene un código que tenemos que explotarlo más, que los magos nos quedamos mucho en una cosa, que hay que conectarla con el teatro y con la teatralidad. Me está llamando una varieté, no entiendo. ¿Qué querés hacer, Jonás? No entiendo. Decime algo concreto. Nada, no es nada concreto, pero digo, encontrémonos y arranquemos a trabajar. Esto fue el año pasado. Esto fue marzo del año pasado. Y yo digo, bueno, dale, encontrémonos. No sé qué va a pasar. Los lunes a la noche lo tenía disponible, ¿viste?
el mundo de los eventos es más fin de semana, entonces Claro. lunes a la noche, dale. Y arrancamos a encontrarnos, llegó el primer encuentro, éramos 5 magos, el mago Gandalf, Facundo, Sebas, Lauti y yo, guiados por Jonás Bollman. Nos saludamos, nosotros yo a Facu lo conocía de otro lado, pero nos saludamos, ¿viste? Todos magos distintos, edades parecidas, un chico de 19, otro de 22, 23, y Fafa que debe tener no sé cuántos, pues no revela su edad, Fafa, me parece muy coqueto de su parte, muy bien. Y nos sentamos en una mesa y Jonás nos explica, bueno, la idea es explorar. Es un espacio para explorar, para experimentar. bien. Yo tengo unas propuestas que estuve armando y que necesitaba un grupo de magos para poder probarlas. Así que la idea es experimentar con ustedes. Y así arrancó. Y fue un proceso de 1 año y un par de meses más, en donde todos los lunes nos juntábamos y Jonás nos decía, bueno, a ver, quiero que, por ejemplo, muestren su mejor truco de magia. Bueno, entonces nos ponemos, yo me pongo con las cartas a mezclar, Facu hace una cosa con unas sogas, Fafa Gandalf hace una cosa con los aros, y Jonás hablaba con Samir, que era el asistente, y decía, bueno, che, mirá, hay que, esto está bueno, anota esto otro, y así se fue armando de propuestas que Jonás nos traía, que nosotros hacíamos como si nos dijese, bueno, dale, charlemos de la vida, y Jonás iba anotando, y así se fue armando este espectáculo que intenta mostrar la vida del mago desde lo grande y desde la miseria. Es como, es ahí el leitmotiv de la obra es uno nunca deja de ser mago. Todo el tiempo somos magos. Digo, si nos juntamos a jugar a las cartas ahora y gano, es porque me carteé. Y si pierdo, es porque no me carteé bien, ¿no? Es como que ahí hay algo de todo el tiempo tener que ser mago. Y bueno, justamente en la obra hablamos un poco de eso, ¿no? Que se ve... Bueno, nombraste recién al elenco, ¿querés nombrar a alguien más? Decir los horarios, las Son entradas. un montón de personas, Bueno, pero... Sí, porque nos están Listo, apurando. apuramos. ¿Dónde Bueno, compran las entradas? sí, pueden comprar las entradas en Alternativa Teatral, exactamente. Estamos los martes 20-30 horas, así que... En área 623, En lo que área antes era 6, Pacheta. Exactamente, Me área gusta 6. porque ningún espectáculo se superpone, No, ¿viste? Tremendo, hay que ir. No, no. A ver todo. Sí, tal Hay que cual. el Tal sábado, cual. el lunes y el martes. Hacemos la gira. Sábado, claro, si ya alguien llega a hacer eso, le damos un encuentro especial. Escuchame. Claro. Mínimo puede venir acá al programa, los saluda. Así que sí, martes 20-30 horas, quedan 2 funciones nada más. Estuvimos todo abril, todo mayo, quedan las últimas 2 funciones, así que nada, los invitamos a que vengan a ver esto. No se lo pierdan, a disfrutar. ¿Podemos ver esta película, este documental? Abandonemos toda esperanza, era la obra, y bueno, sobre esa película, que era En familia de Florencio Sánchez, hicimos un trabajo Muy exhaustivo de exhaustivo de 2 años, ¿sí? Con Ignacio Berguilla, un cineasta, que filmó desde la primera lectura de la obra, Los todo el ensayos. proceso de ensayos y las funciones. Y bueno, y qué nos pasa a los actores y a las actrices que intervenimos, y está en YouTube, sí. Bueno, lo vamos a disfrutar. ¿Algo que quieras decir, algo más? Porque ya ahora nos despedimos. No, muchas gracias por la invitación. Cuídense. Sí, nos Sí. cuidamos. Y yo quiero decir, bueno, viva el teatro, espero no ponerme a llorar porque quiero agradecerle a Jaime, que lo quiero mucho, muy, y está caminando hacia la luz. Hoy a la mañana partió a otras dimensiones de luz. Viva el teatro siempre. Viva, Muchas viva. gracias. Viva el teatro siempre. Gracias Radiosónica, gracias a los oyentes y nos despedimos con Ángel de Luz del Flaco Spinetta. Antes que el sol cuelgue sus alas.